Bueno, vamos a hablar de economía también con un buen amigo, el economista Miguel Ángel Boyano, que nos acompaña en el estudio y queremos charlar, bueno, no solo del estado de situación que está viviendo la Argentina, sino fundamentalmente también de las perspectivas y sobre todo de algunos datos que dan vueltas por allí y que hay muchas dudas. El oficialismo los niega, los economistas independientes ya hablan, por ejemplo, de esta inflación, etcétera. Bueno, Miguel, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Estamos en esta inflación, Miguel? Bueno, probablemente sea un poco prematuro para decirlo, pero lo que está claro es que la caída de la actividad es un hecho. Esto creo que es producto o consecuencia directa de la suba de tasas, cuyo objetivo era controlar el tipo de cambio, que así lo hizo, al menos transitoriamente. Habrá que ver de acá en más, probablemente no dure tanto más, justamente porque si no se ataca el tema de la inflación, el tipo de cambio real se continúa deteriorando. Es decir, que siguen aumentando los costos en pesos, claro, y al no subir el tipo de cambio, hay actividades que dejan de ser rentables, y entonces baja obviamente el nivel de exportaciones, y los dólares es algo que sabemos que la Argentina necesita, principalmente para la importación de energía, que va a continuar por al menos 5 años más. Claro, y estamos hablando de importaciones de energía que estamos prácticamente en torno a los 14.000 millones. Y en la medida que registremos alguna tasa de crecimiento económico, me imagino que esas cifras van a tender a subir, ¿no? Sí, probablemente, pero lo que me parece más importante destacar de eso es que es un problema que no se resuelve rápidamente y que va a ser un problema persistente, con todo lo que conlleva, ¿no? Porque además incluso hay muchos temas logísticos que hacen a la importación que no la hacen necesariamente efectiva en muchos aspectos, ¿no? Miguel, hace un rato estuvo el diputado Roberto Feletti, ¿no? Estuvo en el programa de María Julia Oliván y él dejó un título. Feletti dijo: este es un buen momento para que los inversores vengan a la Argentina. Yo te pregunto a vos, que sos un economista que además analiza el mercado financiero internacional, que analiza también variables muchas veces también macroeconómicas para tomar decisiones de inversión. Si vos fueras un inversor extranjero, ¿hoy pondrías plata en la Argentina? Probablemente sí, pero probablemente por razones diferentes a las que el diputado que nombrás habrá manifestado. El mercado está empezando a verse atraído por Argentina porque descuenta que no están más los Kirchner. Es por eso. Porque el 2015 está realmente cerca y porque hay muchas inversiones que requieren al principio de un periodo justamente de inyectar el capital para después tener justamente los frutos, los dividendos, la renta, lo que vaya a dar, y que llevan tiempo, o al menos el análisis, desde que uno toma la decisión de, bueno, me gustaría invertir en Argentina, bueno, tiene que estar averiguando bien en qué sector. Hay toda una cuestión de investigación. Imagínate a alguien que va a hacer shopping, salvando las distancias, hace una pequeña investigación de dónde se quiere comprar estos zapatos, esta camisa, lo que fuere. Imaginémonos en términos de inversión, es algo similar o análogo, pero que lleva mucho más tiempo, mucho más trabajo, pero que de hecho está pasando. Claro. Sí. Pero ahora yo te pregunto algo, Miguel, y esto incluso es una duda particular que yo tengo. Digo, yo no sé si el próximo gobierno va a poder asumir, y como primera medida, porque entiendo que para que venga la inversión, una de las primeras condiciones, o sea, inexorables, es levantar el cepo. Porque si vos me dejás traer la plata, pero después no me la puedo llevar, es como que lo puse en la caja de zapatos y me pusiste la tapa y me lo precintaste y no puedo sacar más el dinero. Está clarísimo. Ahora, ¿vos creés que asume un nuevo gobierno y la primera medida es levantar el cepo? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Lo que pasa es que cualquier gobierno que venga va a tener algo que este gobierno perdió, que es la credibilidad. Y
te pongo un ejemplo bien mundano para que se entienda. Imaginemos una pareja. El hombre o la mujer engaña a la otra parte. Sí. Después lo puede perdonar, pero si le dice, me voy a comer con mis amigos o con mis amigas, sí. ¿y se va ahí o se va a otro lado? La Ajá. duda siempre queda. Claro. Acá ya han habido mentiras manifiestas que incluso se han visto. El caso más claro es la inflación. Sí. Y otras cosas que simplemente no se quieren mostrar, como la cantidad de pobres. Como si la gente no pudiera entender que no lo muestran porque realmente los niveles son altísimos. Entonces, lo que este gobierno no tiene es credibilidad. Y la credibilidad es una variable indispensable para la inversión. Ni hablar en inversiones de largo plazo, Sí, claro. donde se necesita inyectar enormes cantidades de capital. Uno podría decir, ¿por qué Chevron invirtió o está invirtiendo en Vaca Muerta? Bueno, Chevron no es cualquier empresa. Chevron, no tengo ninguna duda que antes de hacer esta inversión tuvo el visto bueno del gobierno americano diciendo, bueno, si hay problemas, ustedes van a hacer la presión necesaria como para que con nosotros no hagan nada fuera de lugar. Que fíjate que no fue lo mismo que pasó con Vale, con inversiones mineras que, bueno... Pasa que las inversiones mineras... No los hemos tratado bien. Sí. ¿De acuerdo? Digo, vamos a recordarlo un poquito a la gente, digo, para actualizarlos. A ver, Chevron invierte en el yacimiento de Vaca Muerta, pero hoy estamos hablando de unos 1.200 millones de dólares en la primera etapa. O sea, Está en claro. la primera etapa. Está claro. Ahora, el caso de Vale, estábamos hablando de 6.000 millones de dólares, lo que era un paquete, digamos, descomunal de dinero, y bueno, finalmente por las razones que más o menos supimos, de discusiones, de polea y de... Sí, pero la discusión creo que también tiene que ver con que es mucho más probable que Estados Unidos pueda forzar a Argentina a hacer cumplir un contrato. Fíjate de lo que estamos hablando. Forzar a Argentina a cumplir un contrato, que parece trivial, o no trivial, pero que debiera darse naturalmente, que sin embargo Brasil no tiene la fuerza como para conseguir hacer eso. Claro. Es decir, este gobierno tiene una muy mala reputación en ese sentido, de hacer inversiones. Hay muchas inversiones que no se hacen simplemente porque quien las hace dice, y si yo hago la inversión, quedo atrapado, es muy fácil que después me cambien las reglas. Claro. Entonces, ¿por qué habría de hacerla? Sí. ¿No? Miguel Ángel, te llevo un momento también a un informe que se publicó esta mañana que dice que, bueno, de CEL Consultores, que dice que, bueno, que ya varias empresas están analizando el despido de empleados, ¿no? ¿Vos tenés la misma percepción? O sea, que en este escenario, digamos, de esta situación económica, digamos, si no cambia nada, efectivamente el sector privado va a tener que empezar a expulsar gente. Sin lugar a dudas. De hecho, bueno, la caída en la venta de autos y, digamos, las suspensiones en las fábricas es algo que no se puede esconder, como otros números que pretenden esconderse. Con lo cual, sí, claramente el sector privado va a atravesar un ajuste, y lo interesante es que parece que el sector público vive en otro país. Porque, no, de hecho muchos salen del sector privado. Porque va a haber 7.500 empleados públicos nuevos, leí hace un par de días, lo cual simplemente es asombroso. Yo reitero un dato que publicaba el otro día, que se lo escuché a un sindicalista en un programa de televisión. Decía, digamos, con muchísimo orgullo, que en el año 1996 la ANSES tenía 6.000 empleados, ¿no? Y alrededor, esto me lo confirmaron después, de unos 2.000 contratados. Y él decía con mucho orgullo que en el 2014 la ANSES tiene el privilegio de contar con 16.000 empleados y los contratados ni los mencionó. Con lo cual uno incluso se pone a pensar en todo lo que hace. Tomemos la parte de servicio, digamos, la parte de servicio que, bueno, hoy hay muchas más oficinas de ANSES que las que habían antes, supongamos que por eso. Ahora, ¿eso justifica prácticamente triplicar la cantidad de personal en una dependencia estatal? A lo que se suma otro detalle. Durante la gestión de Sergio Massa al frente del ANSES, uno de los principales logros, podríamos decir, de su gestión fue la digitalización del sistema de jubilaciones, lo que permitió acelerar enormemente los trámites, porque justamente la digitalización permitió que los trámites se inician en un lugar, el proceso es electrónico y la devolución, digamos, para que se aprobaran las jubilaciones se redujo
tremendamente, con lo cual también se redujo la necesidad de más legajos, más gente, más oficinas, etcétera. Sin embargo, ha pasado eso. Te hago la última pregunta, Miguel, para terminar. Todos dicen hoy, bueno, Argentina tiene que volver al mercado internacional por la situación que vive el país, que al no tener un financiamiento y al ver que está cada vez más agobiada y con necesidad de fondos, la mejor solución es volver al mercado internacional. Ahora bien, mi pregunta es, desde tu visión de analista financiero, esa ventana que hoy está abierta de zambullirnos en el mercado internacional para conseguir, supongamos que mañana a la mañana arreglamos con el Club de París y el Fondo Monetario nos audita. Bueno, esa ventana que hoy tenemos abierta, ¿cuánto tiempo crees que va a durar abierta? ¿Cuál es el límite al cual la Argentina corre riesgo de que a lo mejor en el momento que quiera entrar el mercado le dé la espalda? Digo, sabemos que los ciclos de mercados van cambiando, ¿no? Sí, la pregunta la entiendo. No me preocupa especialmente, porque por más que podamos tener hacia mediados de 2015 un comienzo ya más marcado en la suba de tasas en Estados Unidos, aún así vamos a acceder a un financiamiento, o accederíamos a un financiamiento mucho más bajo, o de un costo mucho más bajo que el que teníamos y el nulo que tenemos hoy. Exacto. Es decir, probablemente no agarremos la mejor etapa. Pero bueno, quizá hasta de rebote, por no haber agarrado... Brasil está teniendo otro problema, por haber agarrado tanta parte de toda esa inversión externa, que ahora se estuvo yendo los últimos 2 años, también ha tenido otros desajustes. Así que casi que tenemos alguna ventaja por haber estado con lo nuestro. Bueno, no sé si alguna ventaja, por lo menos nos ahorramos un potencial problema de salida de capital muy violenta en determinadas circunstancias que le pasó a América Latina en los últimos 6 meses, 12 meses. Aún así, creo que sí, Argentina podría acceder nuevamente a dinero en cantidades importantes, y creo que eso va a ser algo que el próximo gobierno intentará hacer para justamente poder levantar el cepo y volver a una situación normal, porque esto es totalmente inusual en el mundo, ¿no? Claro. Muy bien, Miguel Ángel Boyano, economista, muchísimas gracias por acompañarnos en Infobae TV. Bueno, gracias, Jorge. Nos vemos la próxima.